dicen, no, es que yo la lógica la meto dentro de una pantalla. A ver, si falla la pantalla, en una SCADA la lógica no puede ir nunca. El SCADA nosotros también tenemos SCADAs, pero el SCADA es para recolectar los datos, ver los datos y hacer. El SCADA es necesario en la mayoría de las obras, pero la funcionalidad no es ponerle la lógica, porque si se te estropea el ordenador, que es que tengo redundancia, bueno, lo que sea, te cambian las versiones, te cambian el autómata, lo tienes allí, y toda esta lógica que hay en los edificios, que hay mucha, lo hemos comentado contigo a veces, que los edificios aquí o viviendas, hay muchísima lógica, no solo la sala de calderas, sino que la gente no quiere un edificio para encender y apagar una luz. Si pone domótica o pone control, pues las funcionalidades de si quiere, normalmente la gente son complejas y extensas. Y aquí, yo cuando, ya te he comentado que, bueno, he comentado que hacía obras con CANX, yo siempre en cada planta ponía un autómata, siempre, en cada planta. Siempre. Sabes que tengo algunos contactos de gente de integradores, tal, con lo que he estado conociendo en foros y tal, que vienen de Alemania, y muchos de ellos vienen, mencionan esto que tú estás diciendo. Es decir, el hecho de colocar un software, un BMS centralizado, es hacer un cuello de botella, porque si se te cae eso, se te cae todo. El hecho de que tú puedas colocar en distintas plantas o separar por sectores y colocar cabeceras o descentralizarlo, por así decirlo, te está dando la garantía de que si sucede algo, y las cosas suceden, las cosas muchas veces suceden, sí, suceden, pues que el resto del edificio no se ve alterado, o como antes has dicho, se te cae un software, se te cae un tal, es que te quedas vendido, y hasta solventar ese problema es un caos, es un caos. Y me ha sorprendido que la gente en Alemania pues suele sectorizar colocando dispositivos en cabecera. ¿Es más caro? Sí, pero te quedas más tranquilo, duermes más tranquilo. Y en caso de que tenga que hacer una reparación, un mantenimiento, una ampliación, lo que sea, no se ve alterado todo el proyecto por conjunto, sino solamente Esto es muy importante. Esto es un punto muy importante. Yo siempre digo, a ver, lo que te comentaba, yo en cada planta ponía un autómata, ¿vale? Un pequeño autómata. Y cuando el cliente veía el presupuesto, decía, hostia, esto es muy caro, tachamos esto que no sé qué es. Y decía, no, quita pulsadores si quieres, pero esto no me lo quitas porque dices, no, ¿qué sirve? La lógica, ¿vale? Esto es muy importante. Después otra cosa que la gente a veces no tiene en cuenta en CANX, que yo lo he sufrido mucho, es que, claro, en CANX ahora cada vez los componentes permiten más configuraciones de ANS, OR, retardos, no sé qué. Pero si tú empiezas a programar todo, cada uno de los componentes, poniendo una central meteo, por ejemplo. Una central meteo, la lógica que tiene dentro es impresionante, las cosas que puedes hacer. Que, vale, está bien, pero yo he cambiado unas cuantas centrales meteos. Después, ¿qué pasa? La nueva ya no hace la misma funcionalidad o no tiene los mismos parámetros, no puedes coger el programa de uno y meterla en la otra. Entonces, tienes que pensar, ¿y esto dónde venía? Y el actuador tenía una AN, y en la meteo tenía retardo, y la lluvia hacía no sé qué. Y todo esto, cuando tú vas al cabo de 7 años a la obra, por muchos apuntes que tengas, te mueres. Pero si tienes toda la lógica centralizada, o toda o por partes, que yo ya digo, en cada planta, eran edificios de 7 plantas, pues 7 módulos lógicos. Pues en cada planta tienes la lógica allí. Tú cuando abres el programa lo tienes todo ordenado con tus notas, evidentemente tienes que tener tus notas, pero lo tienes todo allí, no tienes que buscar, a ver, ¿de dónde me viene esto? De la entrada binaria esta que tenía un bloqueo, que sí no sé qué, a través de esta dirección, y lo otro de donde me venía. Y es un lío. Ya verás, hay una diapositiva que me parece que la he puesto que es de esto. El CANX, si solo quieres encender y apagar, no te hace falta poner un PLC, no hace falta, pero si es una obra de verdad, pon un PLC. Pon un PLC y allí agrupas el tema de la lógica y todo lo que se le ocurra al cliente que quiera hacer, pues lo pones allí dentro y lo tienes ordenado, y cuando mires el programa, cuando vas a mirar algo complejo, lo miras allí. Las direcciones que entran, las que salen, pero lo miras en un punto. Una de las cosas que a los integradores más les cuesta entregar es la lógica. La lógica compleja. Es decir,
que a ti te contratan un proyecto y tienes que entregar el proyecto y tienes que entregar esa lógica de ese proyecto, pues muchas veces esa lógica no está costeada las noches que te has tirado dándole vuelta a la cabeza para crear esa lógica. Te pregunto, nosotros en esta cabecera, en caso de que tengamos que crear alguna lógica, ¿esa lógica se puede coger, crear una macro y ponerle contraseña para que no se abra? Solamente se vean las entradas y las salidas y no se vea cómo se ha estructurado para intentar proteger un poco la propiedad intelectual. A ver, sí. Esto que te digo, perdona, Esther, esto que te digo lo he sufrido en mis carnes. Es decir, a mí me ha llegado un cliente, yo he comprado un módulo lógico de estos complejos y me ha dicho el cliente, quiero que haga una cosa que sea... Y eso me ha creado, y encima hacerlo con dispositivos que en su base de datos no te permiten hacerlo. Has tenido que crear con puertas lógicas todo eso que el tío te dice, como por ejemplo una botonera, por ejemplo, me viene a la cabeza, una botonera serigrafiada del 1 al 9, crear un control de acceso, donde tú metes un código de 4 dígitos que pueda resetearlo, que el cliente, en caso de que se equivoque con los 4 dígitos, pueda meterlo de nuevo, que los dígitos cambien de color en rojo o en verde, en caso de que te estés confundiendo. Es decir, una paranoia con una botonera que es una botonera de encender y apagar. Entonces, a mí me dolió mucho, que me tiré mucho tiempo creando esa lógica, entregarle el proyecto al cliente, sabiendo que yo tampoco le podía cobrar lo que... Entonces, a mí me hubiese gustado disponer de un dispositivo, a mí me hubiese gustado tener un dispositivo que yo digo, vale, ahí va la lógica, pero la lógica, el que la coja porque le entregue el proyecto a otro integrador y se intenta abrir esa macro, no va a poder dejarla porque está protegida con contraseña. La pregunta es esa. De alguna forma, yo en esta cabecera puedo crear una lógica compleja que funcione, que yo se la entregue al cliente para que funcione, que tenga su entrada y su salida, pero que no se pueda ver las tripas de dentro. Mira, hay muchas opciones, porque en el mundo industrial, lo que he visto yo, que no sabía nadie dado proyectos, es decir, qué opciones aquí hay, porque esto viene, como decimos, del mundo industrial. Una opción es, a ver, esto cuando funciona, cuando está funcionando, no tiene por qué tener el código dentro, tiene un binario, ¿vale? Un binario es un fichero que tú lo puedes coger, lo puedes poner en otra cabecera igual, que funciona, pero tiene que ser exactamente igual. Pero lo intentas abrir y son todos 1 y 0 y no entiendes nada. El binario tiene que estar dentro para que funcione, pero con el binario no lo puedes descifrar. El código fuente, que es el programa que tú has creado, todo, lo puedes volcar dentro si tú quieres, ¿vale? El integrador que diga, yo mi programa lo volco dentro, pues hace volcar el código fuente y está dentro. Y después este código fuente lo puedes coger y abrir. Pero este código fuente, lo que puedes hacer es, yo lo volco, pero le pongo un password. Esto puedes hacerlo. Es decir, que ya tenemos la opción de no ponerlo dentro, o ponerlo dentro con password. Que si, por ejemplo, tú dices, yo lo pongo dentro con password porque si voy yo y lo pido, yo voy y yo lo recupero, yo sé el password, ¿vale? Y otra opción es decir, no, el programa puede estar todo abierto, pero dentro yo me hago la librería, este bloque que estás hablando de los colores, del código, todo esto, pues tú dentro del programa, como va estructurado por librerías, bloques, puedes crear este bloque, pero tenerlo cerrado, es decir, que el programa se pueda abrir, lo pueda coger alguien, porque has cargado el código fuente dentro, alguien lo puede chupar, no tiene password, pero cuando lo abre, la parte que tú dices, esta parte no quiero porque esta parte es mía, pues esta parte no se abre. Okay. Él verá las entradas, salidas, pero no podrá copiar tu código. Ok, eso es súper interesante. Para mí es súper interesante. Sí, lo he sufrido muchas veces, lo he sufrido muchas veces. Sí, pues es esto de decir, vale, pues yo entrego programa porque yo qué sé, tengo que entregarlo porque el cliente me pide o porque creo que tengo que entregarlo, vale, pero la parte de código que tú te has creado en librería, pues esta parte verán una cajita que pondrá código y unas entradas, salidas dentro del programa, ¿eh? Esto lo verán, pero cuando cliquen dentro para ver cómo el código dentro que se ha escrito, esta parte no se verá. Pues genial, es genial, de verdad, es genial porque realmente no se valora el derecho de propiedad intelectual de las horas que te pones a buscar una solución con lógica de algo que el producto no lo trae. Y muchas veces el cliente compra dispositivos de tal porque es lo que compra y después hay que dar una solución. Y la solución al final acaba siendo con lógica. Y ostras, darte el curro para que ahora te cojan ese proyecto, se lo lleven a otra zona y hagan lo mismo. Por ejemplo, imagínate un edificio que se hace en Andalucía y otro se hace igual en Cataluña. Pues ¿para qué van a
Copian el proyecto, programa, como es tu copiar y ya está. Vale, no me importa, si yo le tengo que entregar el proyecto al cliente, perfecto, pero no pueden entrar a modificar esa base de lógica, porque es que yo tengo la propiedad. Esa parte pues has estado días desarrollando y lo que Exacto, sea. exacto. Un poco es eso. Pues está sí, genial que tengas esa alternativa. Sí. Vale. Venga, continúa. Sí, seguimos. Sí. A ver, módulos, bueno, aquí vemos unos ejemplos, módulos, entradas analógicas 420, 010, RTD para conectar sensores de luz, de humedad, de lo que sea, salidas de actuador, bueno, lo que ya sabéis, entradas digitales. A ver, y aquí viene lo importante, porque lo otro son entradas, salidas digitales y lo de siempre, y aquí vienen los subbuses de campo, que tenemos una cabecera que sea, magnet y le ponemos el módulo CANX o el módulo LON o MBus o esto es el analizador, el módulo DALI, tenemos módulo DALI que veremos. Cualquier módulo que podemos añadir, SMI para motores, también veremos un poco de aplicaciones, o módulos 485, que aquí tenemos pues muchas aplicaciones, ¿no? para realizar. Es decir, todos estos módulos que podemos poner, que son módulos que llamamos complejos, ¿vale? Podemos comunicar con otros sistemas y enviar hacia arriba, hacia otros protocolos, ¿no? Okay. O intercomunicar, yo qué sé, tenemos un MBus, lo que leemos del MBus lo podemos pasar a CANX, o lo que de las persianas lo podemos pasar a CANX, ¿vale? En Ocean también veremos tema de vía radio. Okay. ¿Vale? Esto sería pues un PLC, ¿vale? En principio puede ser PLC o puede ser acoplador de campo, que sería tonto, que sería solo para recoger señales y enviarlas a aguas de arriba a otro PLC, de vago o de otro, ¿vale? Las tarjetas que vamos poniendo y el módulo final. Es compacto, tenemos 16 canales en 12 milímetros, tenemos más de 500 módulos distintos, dependiendo de la aplicación, es modular y es una solución escalable para cada aplicación. Tenemos muchas certificaciones, esto es al venir del mundo industrial, pues certificaciones a veces ATEX y esto que en edificios no es tan común, pero a veces hay una zona, pues aquí lo podemos hacer todo, ¿no? El tema de mezclar zonas más industriales de un edificio igual, si es una fábrica, con las zonas más de building, más de edificios. Bueno, y esto es lo que hemos ido hablando, que en la parte del PLC, pues que ponemos toda la lógica, si hay luz natural, que nos enciendan las luces, pero si entra el director general, luego sí, tanto da que se encienda al 100%, ¿no? Todo en verano, que si entra sol, en invierno, todo esto, toda esta lógica que tenemos, pues es lo que ponemos dentro del PLC y es el que toma decisiones, que después de esto ya se enviará a quien sea, ¿vale? A CANX o a quien se tenga que enviar. Vale, aquí, bueno, es un poco, vamos por temas, ¿no? Iluminación que podemos hacer en clima, pues iluminación, ya muchos conocéis seguro, bueno, tú perfectamente, el tema del DALI. Tenemos un módulo DALI, es DALI 2, es decir, que cumple con el protocolo. De hecho, Vago fue el primero que sacó segundo con protocolo DALI 2. También puede comunicar con componentes de 4i. ¿Vale? Para saber, tenemos librerías para saber cocinos de phi, energía, potencia, todo esto, luminaria driver a driver. ¿Y qué hacemos? Pues control manual, automáticamente dependiendo de luz natural, horarios, detección de presencia, escenas de luz. El módulo son 74 direcciones con 16 escenas, pero después dentro del PLC, si necesitas más escenas, te haces más escenas, tienes las 16 escenas más las virtuales también, pero bueno, que dentro del PLC te puedes programar lo que necesites. Ya sabéis que el DALI pues es configurable, hay un programa en torno a Windows de Vago que permite pues hacer las agrupaciones y de forma fácil, que no es la persona que hace el programa, que alguien puede ir a hacer todo lo que son las agrupaciones y hacer toda con un programa más sencillo. Ok. Porque es un trabajo, ya sabes que en DALI tenemos que identificar
uno a uno los componentes y tenemos toda la información de fallo de driver, fallo de lámpara, horas de funcionamiento, todo esto pues dentro del módulo. Aquí vemos cómo sería una aplicación. Si solo tenemos DALI, pues tenemos el PLC, tenemos varias tarjetas, tenemos el módulo final. El ordenador no es necesario, se puede poner para poner una escala o se puede poner cuando se configuran los grupos, evidentemente. Pero después aquí tenemos pues, el bus DALI. A destacar que podemos poner sensores también dentro del bus, sensores y pastillas para pulsadores dentro del bus DALI y que son configurables. Tienen que ser DALI 2 y bueno, lo que ya sabemos de DALI 2, pero hay muchos fabricantes que no sean broadcast, hay muchos fabricantes que hacen detectores DALI. O podemos poner... Oye, Esther, una pregunta. Esto podría ser genial para, por ejemplo, un centro comercial, pero un centro comercial tiene una barbaridad de iluminación DALI. Te pregunto, ¿en una misma cabecera cuántas tarjetas podemos meter? A ver, depende del PLC que pongamos, ¿vale? Hay algunos que permiten 20. Ostras, 20 son muchas tarjetas. Sí, son muchas tarjetas. Que yo igualmente más de 20 no pondría, porque al final mejor distribuir un poco, poner varios PLCs, no poner solo un PLC, poner varios PLCs y así distribuyes un poco. Es decir, que, a ver, lo normal, a ver, hay algunas que permiten 5, 10, lo normal, a ver, es poner 10, más de 10 no se ponen. Ajá, ¿vale? Okay. Por un tema también de programación interna de todo, ¿no? Y recursos de... Claro, normalmente aquí vemos solo DALI, pero normalmente no es solo DALI, sino que se hacen más cosas, ¿no? Aparte del DALI, pues se puede hacer clima o más cosas que vamos añadiendo tarjetas y después se aconseja. Pero bueno, el DALI, pues aquí vemos, por ejemplo, si tenemos lo que decías, ¿no? Pues un centro comercial que es más grande, ¿cómo hacemos? Pues ponemos otro controlador, otro PLC, con más tarjetas y otro sistema y vamos poniendo los controladores que hagan falta si es un edificio muy grande, ¿no? Ok. Se va distribuyendo también a la hora de tirar el cable, ya sabemos que son los 350 metros, sí. 350 metros. Pero siempre teniendo en cuenta pues, las distancias de esto, pues seguramente más de uno se tiene que poner si el edificio es muy, muy grande. ¿Vale? Esto, bueno, aquí es un esquema similar, que lo vemos más de cerca, ¿no? El PLC comunicando con Ethernet aguas arriba, que podría comunicar con otro PLC o con un SCADA o con un PLC que no sea de pago a veces, ¿no? Que toda esta información se envía a alguien que no sea de pago. Poner varias tarjetas y si queremos pasar todo esto CAN-X, es solo añadir aquí una tarjeta CAN-X. Correcto. ¿Vale? Es decir, tenemos toda la configuración. Es que lo veo súper interesante hasta para ahorrar espacio. Es que una pasarela DALI tiene un espacio considerable. Entonces, el hecho de que todo lo sea por tarjeta, es que colocando 5 tarjetas nada más en DALI controlas un montón de luminarias. Y luego la última la pones en CAN-X para dar los resultados o las órdenes de encendido y apagado generales y lo tienes solucionado en un espacio muy pequeño, en un cuadrito muy pequeño. Sí, el espacio es muy pequeño. Aquí entramos mucho también en soluciones industriales por espacio y también porque... En industria, el DALI, los fabricantes de industrial no tienen DALI con todas las certificaciones industriales que necesitan. Nosotros sí que lo tenemos y después como tenemos el PLC que, bueno, ¿qué necesitas? Profinet, pues te lo enviamos en Profinet. ¿Qué necesitas? Modbus, te lo enviamos en Modbus. Y muchas soluciones industriales que también va a DALI. Y a veces no encuentran la solución de... No pondré algo de building, ¿no? Y no sé, por ejemplo, túneles. En túneles ponemos, bueno, un montón de soluciones de estas, ¿no? Que al final es tema industrial, pero DALI está pensado para building, pero también va para industrial. Claro. Totalmente. En todo sitio industrial hay que poner luces para ver. Sí, por eso, que son soluciones que encajamos mucho en todo lo que es, pues, una fábrica o concesionarios de coches, pero que tienen su fábrica o
No sé. Oye, también mencionó antes que tenéis también la certificación ATEX para el tema de Sí, lugares con zonas entorno... exclusivas, sí. Sí, por ejemplo, en minas y tal. Hay mucha gente que nos sigue de América Latina, sobre todo por gente de Perú y tal, que me han Sí. preguntado muchas veces las cosas para hacer en minas y tal, y que son muy, muy tal con la normativa y tal. Y entonces tenéis dispositivos con certificación Sí, ATEX. las tarjetas que son azules, Ajá, veréis que hay unas tarjetas azules. Las azules son para zonas exclusivas, ok. ¿vale? No tenemos el DALI para zona exclusiva, no lo tenemos, el DALI, pero normalmente en estas zonas pues son entradas, salidas, los drivers ya van de una forma especial que podemos controlarlos igualmente, depende de... Pero podemos ponerlo todo en el mismo nodo, podríamos poner DALIs blancos y blancos convencionales y módulos azules para las zonas es decir, que si se tiene que controlar en una zona exclusiva las luces también podemos Hacerlo. hacerlo, Ok, sí, sí, ¿vale? ok, genial. Con un mismo nodo. Vale, esto ya lo que ya sabéis de DALI, sin polaridad. Es que nuestro DALI cumple la normativa, al final son los metros que dice DALI, la polaridad que es no polaridad que dice DALI, que tenemos la información de si del fallo, horas de funcionamiento, todos los equipos regulables, todo esto es normativa DALI. Aquí no añado nada más de lo que ya sabéis. ¿Vale? Lo que sí quería explicar así rápido es también tenemos soluciones que ya están programadas y solo se tienen que configurar. Es decir, en Lighting lo que ha hecho Vago es dar esta solución que se llama Light Management, que lo que tiene es un